Sekerti Joshela, Achiqueabandón, espero que el día de hoy estén ustedes, ¿cómo se dice? Utsmatiosh. Fíjense que el día de hoy vamos a aprender a decir ¿qué te duele? Me duele la cabeza, me duele los dientes, me duelen los oídos, los pies. Ese es el tema principal del día de hoy. Entonces el tema se llama Achique Nakashon Chiawei. Achique Nakashon Chiawei, ¿qué te duele? Y vamos a hacer un repaso de, ¿se recuerdan cuando vimos las emociones? Pues ahora van asociadas a unas dos preguntas que son Achique Nana, ¿cómo te sientes tú? Y Achique Nuna, ¿cómo se siente él o ella? Esa es la clase del día de hoy. Que tengan un lindo día, espero que pongan atención en la pronunciación que en este momento les voy a explicar. Sekerti Joshela, empezamos entonces la pronunciación del tema del día de hoy. ¿Se recuerdan este tema de la página número 53? Ya lo vimos, que son las emociones, pero ahora está asociado a otras dos preguntas, que es Achique Nana, ¿cómo te sientes tú? Y Achique Nuna, ¿cómo se siente él o ella? Empezamos entonces. Esta persona se encuentra contenta y yo voy a decir Ring Jinkikot. Escuchen. Ring Jinkikot. Yo estoy contento. Rija Nkikot. Rija Nkikot. Él o ella está contenta. Miren, ella se encuentra triste. Yo voy a decir, yo estoy triste. Ring Jinkison. Ring Jimbison. Rija Nkison. Rija Nkison. Él o ella está triste. Él está riendo, digamos, tiene una sonrisa por ahí. Entonces comenzamos, yo estoy riendo. Ring Yintseen. Rin Jinseen. Rin Jinseen. Él o ella están riendo. Rija Ntseen. Rija Nseen. Miren, este está llorando, yo estoy llorando. Ring Yinok. Rin Jinok. Rin Jinok. Yo estoy llorando, él o ella está llorando. Rija Nok. Rija Nok. Miren, está muy enojada, está igual. Yo estoy enojada. Ring Woyowash. Rin igual. La L al final siempre como una FL sopladita. Rin igual. Él o ella está enojada. Rija Royowash. Rija Royogual. Miren, él tiene miedo. Nushibin Wi, tengo miedo. Ring Nushibin Wi. Rija Rushibin Ri. Este está como desconcertado. Shikono Kush. Como está aburrido, ¿verdad? Shikono Kush está aburrido. Ring Shiko Nukush. Ring Shikono Kush. Rija Shiko Rukush. Rija Shikor Kush. Y este Kusnek está cansado, así como están ustedes ahorita, por las tareas. Ring Inkosnek. Ring Kusnek. Rija Kosnek. Rija Kusnek. Él o ella está cansado. Sí, no se cansen mucho, hagan todo con tiempo para que no se les acumulen las tareas, así no se cansan. Entonces, este repaso de vocabulario les va a servir para contestar la página 54, donde deben de buscar el número 1, ver la imagen que corresponde y contestar
de acuerdo a esta explicación. Buenos días, jóvenes. Entonces seguimos con nuestra clase 4. Recuérdense que la clase 3 solamente era un repaso para poder llenar la página 54. Y la clase de hoy es esta. Escuchemos. Nqashom nupam. Nukashom. Achiquena kashom chiagüe. ¿Qué te duele? Achiquena kashom chiagüe. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele a ti hoy? Bueno, entonces hay varios tipos de dolores. Nakashom significa me duele. Bueno, entonces empezamos repitiendo esta. Nqashom nupam. Nakashom nupam. Me duele el estómago. Recuérdense que nakashom es me duele y nupam es mi estómago. Me duele mi estómago. Nakashom nupam. ¿Qué le dolerá a este? Miremos qué le duele. Nqashom nuholom. Nuholom, mi cabeza. Holom es cabeza. Holomaj es cabeza y holom es a la hora de ponerle el sustantivo poseído, ¿verdad? Nuholom. ¿Cómo digo me duele mi cabeza? Nakashom nuholom. ¿Qué le duele a ella? Le duele la garganta. Escuchemos. Nqashom nukul. Nukashom nukul. Me duele mi garganta. Nakashom nukul. ¿Qué le dolerá a él? Le duelen sus piecitos de andar caminando, ¿verdad? Y se dice waken. Entonces escuchemos. Nqashom waqung. Nakashom wakun. Me duelen mis pies. Y a ella le duelen sus manitas. Nqashom nuqa. Nakashom nuka. Me duelen mis manos. ¿Alguna vez les ha dolido a ustedes un diente, su dolor de dientes? ¿Cómo se dice en cachiquel? Nqashom wej. Nukachón, wej es diente y muela es nuca. Escuchemos cómo se dice me duele la muela. Nuka. ¿Otra vez? Nqashom wej. Nuka. Ajá, nuca. Nakashón nuca, me duele mi muela. A esta pobre le duelen los oídos. Nqashom nushikin. Nakashom nushikin, me duelen mis oídos. Empezamos la parte más importante de la clase, que es la tarea. Nosotros vamos a entender que el día de hoy se hizo un repaso de las emociones, pero ya asociándolo a la pregunta. Achique nana, ¿cómo estás? Y achique nuna, ¿cómo estás tú? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Los que tienen libro, explicación para los que tienen libro ahorita. Vamos a trabajar de la página 53 a la número 56. En la número 54 usted va a encontrar dibujitos. El primero, por ejemplo, el que tiene el número 1, está enojado. Y hay una línea donde dice ring. Y entonces, ¿cómo voy a decir? Yo estoy enojado, voy a decir ring voy igual. Esa es la respuesta número 1. Y así sucesivamente ve la otra imagen. Y usted ve, por ejemplo, aquí está el número 2. No lo encuentro. Miren, él está contento. ¿Cómo va a decir usted él está contento? Rija Nikikot. Y usted lo va a escribir. Usted va a llenar entonces su página número 54 observando los dibujos. La página número 56 se va a llenar, por favor, colocando cada una de las enfermedades que tienen los alumnos.
los niños ahí, perdón, no son alumnos, los niños de la imagen. Eso es. Entonces, para los alumnos que no tengan su libro, van a copiar toda la clase que les di el día de hoy y van a ilustrar únicamente, van a hacer un consultorio donde hayan pacientes que tengan todas las enfermedades que vimos y le van a colocar la enfermedad en idioma cachiquel y su traducción al español, por favor. Entonces, los que no tienen libro, copian la clase con las traducciones de cada cosa que vimos y van a ilustrar, únicamente van a ilustrar un consultorio con todos sus pacientes para que ustedes tengan ese conocimiento. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga. Kerika, Chik, hasta pronto, nos vemos.